Y ahora Omar se une a nosotros, Iván Ojeda, el director del Instituto Nacional de Estadística del Paraguay. Iván, muchas gracias por estar acá compartiendo con nosotros. Muy buenos días, Domingo. Un gusto saludar a Omar, a toda esa gran audiencia para hablar de los últimos productos de estadísticas oficiales. Como siempre, Iván, gracias por el tiempo. La semana pasada el INE estuvo presentando datos importantes para aquellas personas que se están incorporando y que ahora recién están entendiendo esta información. ¿De qué se trata el último trabajo presentado, Iván? Se trata de un mapa de pobreza monetaria distrital que fue posible gracias a que hoy el Paraguay cuenta con una encuesta permanente a hogares de altísima calidad y por supuesto también un censo recientemente realizado que está dentro de los estándares también de calidad que permiten una máxima explotación de su información. El mapa de pobreza monetaria distrital consiste en la combinación de variables del censo con variables de la encuesta permanente a hogares. La metodología utilizada con el apoyo técnico del Banco Mundial es la metodología de estimación en áreas pequeñas, utilizando variables que tienen que ver con características del hogar, por ejemplo, la cantidad de dormitorios por persona o materiales de la vivienda, fuentes de agua, también propiedades de activos, si es que ese hogar tiene motocicleta, camioneta, si es que tiene algún tipo de bienes de confort como aires acondicionados, computadoras. En la demografía del hogar se miden cuántos niños, por ejemplo, existen, el nivel de edad de los componentes del hogar. En características del jefe de hogar vemos si es que ese jefe de hogar tiene ingresos, si es que está trabajando, en qué trabaja. Sí. Y por supuesto también datos demográficos del barrio, del departamento. Y así, hoy podemos conocer más allá de solamente ese porcentaje departamental de pobreza, y vemos que existe mucha heterogeneidad en cuanto a los distritos e inclusive niveles barriales en Asunción. Por ejemplo, Asunción tiene niveles de pobreza promedio capital de 7%, pero al interior de los barrios vemos que existen zonas con mucha pobreza, como por ejemplo los barrios del Bañado Caracará, en donde hay un 39% de pobres, o el Banco San Miguel, que tiene prácticamente al 42% de su población en pobreza, o quizás Yucutú en torno a 33% de pobreza. Y decía de heterogeneidad porque hay grandes contrastes en la Asunción con otras zonas en donde la pobreza no afecta ni al medio punto porcentual de la población. Por ejemplo, Recoleta, Villamorra, Maicale, José Feliz y Arribia, San Cristóbal y Cuazatí son barrios en donde la pobreza ni siquiera alcanza el 1%. Podemos hacer un recorrido por la República y ver también que el departamento más pobre es Alto Paraguay, luego ya están Concepción, San Pedro, Cazapá, que son siempre los caracterizados como muy pobres. Y también dentro de esos departamentos, por ejemplo en Concepción tenemos al distrito más pobre de la República, que es Paso Barreto. Paso Barreto es un distrito del centro norte del departamento de Concepción, en donde la pobreza afecta a cerca del 53% de la población, seguido por Sargento José Félix, otro distrito donde hay 51% de personas viviendo en la pobreza. Luego ya está San Alfredo, los tres distritos del departamento de Concepción. En San Alfredo está en torno a 49%. Entonces, la riqueza de la utilización de esta herramienta para la política pública tiene muchas implicancias, pero por mencionar tres implicancias fundamentales. Los formuladores implementadores de políticas públicas van a poder focalizar en mejor medida los planes sociales, también van a poder priorizar qué tipo de intervenciones necesita el territorio, y por supuesto también se supera esa barrera del análisis a partir de los datos departamentales de pobreza, hoy pudiendo estudiar
a nivel de distrito, Domingo y Omar. Claro, director, porque estaba viendo el resumen ejecutivo y una aclaración importante también que ustedes hacen es que si uno ve algunos de los mapas, ustedes también dividen un poco entre lo que es alta densidad poblacional y también el porcentaje de pobreza. Entonces, de alguna manera también ustedes dividen como en 4 categorías en cuanto a la prioridad que hay que dar a la atención en cuanto a las políticas públicas en esas zonas, ¿verdad? Sí, así mismo, ese es un muy buen punto, porque los porcentajes que estamos dando es con respecto al total de la población. Sin embargo, distritos como componentes del departamento central van a tener más población que distritos como Paso Barreto, que es un distrito de un poquito más de 4.500 habitantes. Pero sí, la incidencia lo que mide es el promedio con respecto al total de la población de ese distrito. Ahora, Iván, mencionaste que después de más de 20 años se está dando a conocer esta información. Si se hace un comparativo, tal vez es demasiado el tiempo para hacer una comparación directa, pero estamos hablando de distritos pobres nuevamente en la zona norte del país, algo que se da también en el tiempo, Iván. Sí, muy buena la consulta, Omar, porque hace 23 años que no teníamos esta herramienta y en el escenario 2002 la pobreza total país promedio estaba en 57,7%. Eso ha bajado actualmente al 20% de personas viviendo en la pobreza. Sin embargo, vemos que las cuestiones han mejorado, las necesidades básicas insatisfechas, hay muchas que se han superado a lo largo, se han mejorado. Sin embargo, siguen existiendo territorios o distritos o barrios, en el caso de Asunción, con personas en pobreza. El mapa de pobreza 2022 versus el mapa de pobreza 2002-2022, digo bien. Sí. Hay que precisar que hay muchas variables que han evolucionado. Hay variables que sí eran determinantes en el 2002 para definir a un hogar con ingresos cercanos a los 3 millones. Hoy mucha más gente tiene, por ejemplo, acceso a agua, o tiene más acceso a electricidad, a diferencia de 23 años. Entonces, hay también variables que se han tenido que ajustar para tener una medida más exigente. Lo que sí se conserva es el ranking, prácticamente son los mismos departamentos, los mismos distritos, los que siguen con mucha intensidad de pobreza. Director, una cosa también que menciona el informe es que este es un informe, valga la redundancia, de la población no indígena, porque justamente a la población indígena se utiliza otra metodología y otro marco metodológico. Entonces, de alguna manera, para la población indígena, ¿cómo ustedes miden el grado de pobreza monetaria? Sí, el abordaje a las comunidades indígenas es distinto, por eso es que tenemos un censo especial para comunidades indígenas. Más que especial, el término correcto creo que es siguiendo las recomendaciones del convenio 169 de la OIT, que habla de la salvaguarda de las comunidades tribales y pueblos indígenas. Esto quiere decir conservar y respetar sus tiempos, sus espacios, su cultura. Entonces, ellos, por ejemplo, cuando vamos a hacer una encuesta, ellos no aceptan la encuesta como tal, ellos quieren que se le haga un censo a todas las personas. Entonces, el abordaje es muy distinto y nosotros tenemos un censo especializado en comunidades indígenas, en donde tenemos la radiografía exacta también de cada comunidad. Son cerca de 140,000 hermanos indígenas que viven en 557 comunidades, de los 19 pueblos indígenas de 5 familias lingüísticas. Tenemos también la desagregación por necesidades básicas insatisfechas en cuanto a las comunidades indígenas. Tenemos muchos avances de mejora en cuanto a la calidad de vida, y hay brechas importantes, como por ejemplo el acceso a agua. Solamente el 25% de los indígenas tienen acceso a agua. Sin embargo, otra cuestión positiva que se ve es que el 83% de las comunidades vive en su tierra
y hay un alto porcentaje también de la documentación a favor de las comunidades en cuanto a la titulación. Pero son dos abordajes distintos, dos abordajes especializados, y por eso vale la salvedad. Muchas gracias. Ahora, Iván, en términos generales, ¿cómo está la región occidental de nuestro país? ¿Qué datos tienen en relación a los distritos más pobres? Sí, la región occidental de la República, obviamente compuesto por 3 departamentos, en donde vemos que está el más pobre de la República, que es Alto Paraguay. Ajá. Alto Paraguay tiene, digamos, distritos como Fuerte Olimpo, Puerto Casado, Carmelo Peralta, con altísima intensidad o una intensidad mayor de 35% de personas en pobreza. Y vemos que Bahía Negra tiene menor incidencia de la pobreza, en torno a un 15 a 25%. El departamento que mejor posicionado está es el departamento de Boquerón, en donde prácticamente Filadelfia, Loma Plata y Boquerón están en torno a entre 5 y 15% de pobreza, de personas con pobreza, y el distrito de Manizales y Arribia está en torno a entre 15 y 25. Finalmente, el departamento del presidente Hayes es un departamento también con muchas heterogeneidades, en donde el distrito de Teniente Primero Manuel Irala Fernández está en torno a 5 a 15% de pobreza, y el resto está muy por encima. No sé si me copian. Sí, estamos viendo incluso las placas que elabora el INE, Iván, y estamos acompañando justamente departamento por departamento lo que vas mencionando. Director, mencionaste algo que me llamó mucho la atención, que es el NBI o las necesidades básicas insatisfechas, ¿verdad? Yo sé que hay como un marco, de alguna manera, una recomendación que hace la CEPAL para medir justamente el NBI acá en Paraguay. ¿Nosotros utilizamos las recomendaciones de la CEPAL o tenemos nuestra propia elaboración metodológica? Sí, las necesidades básicas insatisfechas son una metodología que surge justamente de Naciones Unidas, de la CEPAL, se populariza en la década de los 80, y desde ahí el Paraguay toma esa metodología, y gracias a los censos también se puede medir. Cuando hablamos de necesidades básicas insatisfechas, hablamos de 4 dimensiones. Hablamos de la dimensión de la calidad de la vivienda, pero ahí medimos todo lo que tenga que ver con materialidad del piso, el techo, las paredes. También en calidad de vivienda, actualmente el Paraguay tiene al 6,4% de los hogares con carencias o con necesidades básicas insatisfechas en la dimensión de vivienda. Hay otra dimensión que son las necesidades básicas insatisfechas en infraestructura sanitaria. Ahí el 10% de los hogares tiene NBI en infraestructura sanitaria. Ahí hablamos de si ese hogar tiene acceso a agua, y si ese hogar tiene un sistema de alcantarillado o de eliminación de aguas negras, ya sea pública o privado, por ejemplo, si tiene pozo ciego o no. También en cuanto al acceso a educación, hoy el Paraguay tiene al 10% de los hogares con necesidades básicas insatisfechas en materia de educación. Ahí vemos, y es que existe algún niño de 6 a 14 años emparentado o dependiente del jefe de hogar que no esté asistiendo a un centro educativo, o si existe alguna persona en el hogar que no haya culminado el 2º grado de instrucción. Estamos en torno al 10% de hogares con NBI en educación. Y finalmente la 4ª dimensión es la capacidad de subsistencia. Actualmente el 8% de los hogares en la República tienen necesidades básicas insatisfechas en la dimensión de capacidad de subsistencia. Ahí lo que se estudia es si es que existen niños menores dependientes del jefe de hogar, y ese jefe de hogar también qué nivel o grado de instrucción tiene, y también acerca de los ingresos de la preceptoría. En resumen, podemos decir de que el 28% de los hogares en la República tienen al menos una NBI.
Esto en décadas anteriores, hace 10 años, estaba en 43%, y en la década de los 80, cuando esto se empezó a medir, prácticamente el 79% de los hogares tenía al menos una necesidad básica insatisfecha. Iván, hablas de más de 20 años después, tenemos nuevamente estos datos. Me parece demasiado tiempo, pero ¿qué recomiendan los organismos internacionales en la toma de medición de estos datos? ¿Cada cuánto tiempo sería lo ideal? Lo ideal es hacerlo cada 10 años. La limitante es que solamente podemos tener un mapa de pobreza distrital monetaria a partir de un censo de población, claro, o sea, una muestra muy grande. Entonces, hoy el Paraguay tiene 3 elementos fundamentales que hacen posible que esto se pueda estudiar y publicar y difundir. En primer lugar, la capacidad técnica, el apoyo del Banco Mundial con sus científicos, con sus técnicos, sumados a la capacidad técnica de los profesionales del Instituto Nacional de Estadística, el primer elemento. El segundo, contar con una encuesta permanente a hogares, claro, potente y de alta calidad. El Paraguay es el país que tiene la segunda encuesta más grande en cuanto a cantidad de variables después de Perú en Latinoamérica. Y el tercer elemento es contar con un censo de mucha calidad. Entonces, esto se da después de 23 años, obviamente porque el censo del 2002 permitió tener estos elementos. El censo del 2012 estuvo limitado por las situaciones que ya conocemos, y ahora sí volvimos a tener un censo de alta calidad que permite tener este y otros productos para la formulación de políticas públicas, pero también para el sector privado, para que siga contribuyendo al crecimiento de la economía nacional y también a la academia para profundizar el análisis. Y director, finalmente, ¿cuál es el rol que cumple el INE? Porque ustedes como de alguna manera presentan este mapa de pobreza, pero me imagino que su trabajo no termina acá, sino que también ustedes están a disposición de algún organismo que de alguna manera quiera implementar un proyecto o una política pública a modo de consultoría, también quedan ustedes, ¿verdad? Es así mismo. El rol por la ley que tiene el Instituto Nacional de Estadística es el ser de coordinador del Sistema Estadístico Nacional, conjunto de instituciones que producen algún tipo de estadística oficial. Tenemos mesas temáticas, como por ejemplo la mesa de pobreza, en donde participan un conjunto de instituciones como por ejemplo, aparte del INE, el Banco Central, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, de Salud, de Vivienda, etcétera, etcétera. También mesas de trabajo que tienen que ver con energía, con población, con agricultura. 17 mesas temáticas tenemos. Entonces, en el seno de esas mesas se hacen análisis de coyuntura, se levantan las necesidades de información que tienen las instituciones, o también se comparte información. No solamente el INE comparte información, sino que también las instituciones nos cuentan lo que estamos haciendo. Y así ponemos de moda a la ciencia en la formulación de políticas públicas. Iván, recién estábamos compartiendo, y voy a pedirle al director que nos ayude, la placa del ranking de los distritos más y menos pobres. Y creo que ya lo mencionaste, Central, el distrito de Fernando de la Mora, encabeza el ranking como el distrito menos pobre del país. Y en el otro extremo, ya también lo dijiste, Paso Barreto en Concepción como el distrito más pobre de nuestro territorio. Es así mismo, Omar. Entre los distritos menos pobres de la República está Fernando de la Mora, en torno a un 3,7% de personas en pobreza. Le siguen como menos pobres Santa Rita, Loma Plata, Lambaré, Filadelfia. Y entre los más pobres, ya distritos de Concepción como Paso Barreto, Sargento López, San Alfredo, en Cazapá, el distrito de Moisés Bertoni. También en San Pedro están Uruguay, Tequera y San Vicente Pancholo como los más pobres de la República. Al hacer de esta manera desglosada también, uno lo que evita es de alguna manera los valores extremos, ¿verdad? Porque si vos ves Central a nivel general,
quizás no tiene un nivel de pobreza tan alto, pero específicamente, por ejemplo, el caso de Asunción, creo que tenés el barrio Umburicao, que tiene así una pobreza, creo que ni siquiera llega al 0,1, y también tenés el barrio San Miguel, que tiene un 50% de pobreza. Entonces, de alguna manera, te ayuda a analizar sin caer en esa trampa los valores extremos. Es justamente ahí, Domingo, la riqueza de esta herramienta que nos permite visibilizar la heterogeneidad que existen al interior de los departamentos o la capital, y por supuesto pasamos la brecha, salvamos esa limitación que tenemos al analizar los promedios nacionales, los promedios departamentales. Por ejemplo, decías vos, el departamento de Central, que tiene al distrito menos pobre de la República, como Fernando de la Mora, pero sí hay zonas como Upané, Guarambaré y Saldívar que tienen niveles de pobreza entre 25 y 35. Y también la capital tiene grandes contrastes, porque cuando tenemos distritos como Villamorra, Recoleta, Cuazatí, que no llegan ni a medio punto porcentual de personas en pobreza, tenemos barrios como Yucutú, el Banco San Miguel o el barrio Caracará, ¿verdad? El Bañado Caracará, donde tenemos niveles entre 25 y 35% de pobre. Entonces, podemos focalizar y también priorizar qué tipo de intervenciones públicas son necesarias en esa zona. Director, agradecemos mucho el tiempo, los datos proporcionados para los televidentes de Canal Pro. Yo soy el agradecido en nombre del Instituto Nacional de Estadística por este valioso espacio que le dan a las estadísticas oficiales, y por sobre todo agradecerle a la ciudadanía que siempre nos recibe en su casa y nos da su información que está guardada dentro del secreto estadístico. Muchas gracias, buen resto de jornada.